Bienvenidos a una nueva sesión de Hoyo Conciencia y como siempre en nombre del comité organizador formado por Marisa Baela, por Teresa Martín Fillado y su servidor, empezamos dando las gracias a todas las personas e instituciones que hacen posibles estas sesiones, empezando por el Ayuntamiento de Manzanares y en especial a la Concejalía de Participación Ciudadana que apoya el proyecto desde el primer día, a Cosas de Hoyo, que además de estar unida a la administración del proyecto, pues nos permite tener el archivo audiovisual de este proyecto, a la librería de Hoyo, que con una labor muy oscura pero muy importante para que tengan lustre estas sesiones. Por supuesto al CSIC, a mi casa, el Consejo Superior de Investigación Científica, que es además la casa de nuestro ponente de hoy, de Paco, y a la Real Academia de Ciencias, que a través de Antonio Hernando nos permite también ponentes del máximo nivel. Y por supuesto a todos los ponentes que hasta ahora con sus excelentes charlas mantienen vivo el interés, y por encima de todo a vosotros, que sois los que dais sentido a esto y hace que nos íbamos viniendo aquí mes a mes. Entonces, bueno, para la charla de hoy tenemos la suerte de contar con Francisco Capel, que además de ser un brillante científico, pues tiene arraigo en Hoyo Manzanares, con lo cual es toda la alegría tenerlo aquí. Francisco es doctor en Ciencias Químicas, es investigador de mérito en el Instituto de Cerámica y Vidrio, donde hemos tenido la suerte de ser compañeros, yo personalmente, y aparte de muchísimas publicaciones científicas, proyectos y trabajos científicos de muchísima brillantez, pues ha sido representante español en el Observatorio Continental del Vidrio y además de su excelencia científica reúne una cualidad, a mí me recuerda Antonio Hernando, que es que une a su calidad científica una gran sensibilidad para el arte. Y fruto de eso es un libro que publicó, que yo tengo la suerte de tenerlo dedicado, que es El vidrio en el Museo del Prado, donde hace un recorrido por todas las pinturas que tienen vidrios y habla un poco de la presencia del vidrio en el arte. Este libro recibió el segundo premio del Ministerio de Educación y Cultura al libro mejor editado en el año 2012 y ha tenido tanto reconocimiento que Paco trabajaba en el departamento de vidrios, pero desde el departamento de cerámica se pusieron un poco celosos, un poco pelusa y decidieron preparar un libro que fuera la cerámica en el Museo del Prado. Y precisamente para eso le pidieron a Paco que fuera coordinador y es lo que está haciendo ahora. Y en relación con este libro, os va a hacer un anuncio Marisa que creo que puede ser de interés. Gracias. El libro está aquí, que Paco lo donó a la biblioteca, lo podéis consultar. Es un libro precioso sobre todos los cuadros que hay en el Prado, que tienen objetos de vidrio, bueno, pues cosas que pasan desapercibidas. A propósito de este libro, ha surgido ahora, gracias también a la colaboración del Ayuntamiento y al concejal, vamos a hacer una visita al Museo del Prado y va a ser Paco el que nos guíe para ver estos cuadros tan interesantes del vidrio. Paco pertenece, bueno, Francisco, pertenece a... Paco. que es del Club de Lectura y entonces en una reunión de las que tuvimos ya surgió la iniciativa y ahora lo hemos hecho extensible y para que sea abierto y podamos disfrutar pues sin ser del Club de Lectura, porque vamos a ir solo nosotros, pero ahora ya, gracias también a que el Ayuntamiento subvencionará el autobús, pues vamos a hacer una excursión al Prado para que Paco nos explique el vidrio y todos los objetos de cerámica, y aprovecharemos también la cerámica, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias al Comité de Hoyo Conciencia por invitarme a estar aquí dando esta charla, al Ayuntamiento por apoyar este tipo de actividades y a todos vosotros, claro, evidentemente, porque sin vosotros pues esto no tendría mucho sentido. Me acompañan 3 compañeros del CSIC, con lo cual pues hoy me libero un poco porque en caso de que me pongáis en un aprieto, pues aquí tengo los colegas que me podrán apoyar. Solamente una rectificación, Miki, es que el libro de la cerámica y la pintura del Museo Nacional del Prado lo está coordinando María Ángeles Villegas. Y además quiero decir que si no es por ella, el libro no saldría a la luz, porque nos lleva muy bien. Somos 6 autores, uno alemán, y lógicamente pues, manejar a 6 autores para poder hacer una obra es complejo y complicado. Pero vamos, yo creo que ya estamos a punto de publicar y la colaboración de María Ángela ha sido fundamental. Yo como investigador jubilado no puedo aparecer como
editor del libro, y aparece ella, que está en activo y muy activa, por supuesto. Bueno, esta charla, al no estar yo en un proyecto vivo, pues evidentemente pensé que era a lo mejor hacer una panorámica así general del vidrio, desde sus orígenes hasta las últimas investigaciones que se están haciendo, que lógicamente pues no estoy yo metido en esos proyectos de investigación, pero que nos va a permitir un poco conocer el vidrio, conocer hasta dónde es posible con el vidrio, dónde ha llegado a nivel científico, a nivel técnico, a nivel social, y es uno de los vidrios que parecía interesante, pero que hoy día digamos que es imprescindible. El vidrio es un material que nos rodea por todas partes y lógicamente pues tiene una serie de características y propiedades que le hace prácticamente insustituible. Bueno, por el tema de la charla es el vidrio a lo largo de la historia, de su origen a las últimas investigaciones. El vidrio es un material nacido de la arena y el fuego. Si nosotros cojamos un puñado de arena, un puñado de arena, y lo calentamos lo suficiente, pues obtenemos un vidrio. Es decir, que no tenemos ningún problema. Es un vidrio con muchísimos defectos, con mucha impureza, pero va a ser un vidrio. Lo que no va a ser es un cristal. Entonces la primera duda que yo quiero aquí aclarar con todos vosotros es que la diferencia entre un cristal y un vidrio. A mí se me ocurrió hacer una cosa así un poco pues no sé, casera, digamos. Es decir, vamos a decir que lo que fabrica el hombre va a ser un vidrio y lo que fabrica la naturaleza va a ser un cristal. No es del todo cierto, porque en los laboratorios nosotros podemos conseguir hacer cristales, podemos hacer diamantes y podemos hacer lo que queramos, porque en el laboratorio se puede hacer, consiguiendo las condiciones de presión y temperatura podemos llegar a lo que queramos. Pero bueno, para andar por casa, yo creo, para que no confundáis si es un vidrio o un cristal y tal, porque bueno, en los contenedores de vidrio pues ponen a veces que es un cristal, una copa, un vaso, y no, todo es vidrio. Es decir, eso no es tirar con toda tranquilidad las piezas que se rompan, porque todo es vidrio. Este es un cristal de cuarzo. Esta es una figura hecha con cristal de cuarzo, que maravilla. Y ya pues, estos son piezas de vidrio de distintos autores, que son auténticas joyas, ¿no? Este es de mi amigo Javier Gómez, que hace muchísima escultura con vidrio pegado, es decir, lo que trabaja es el vidrio laminar, pero haciendo ese tipo de formas. Y luego pues este eslovaco que tiene una representación en el Museo del Vidrio de Alcorcón. Si alguno no lo conoce merece la pena verlo, porque ahí están representados los mejores artistas vidrieros del mundo, están en el Museo de Alcorcón. Los mejores artistas del mundo están ahí representados. Bueno, como la propiedad mecánica del vidrio lo asemeja a un sólido, pero su estructura está totalmente desordenada, pues lo asimila a un líquido. Entonces el vidrio podemos definirlo como un sólido no cristalino o un líquido de viscosidad infinita. Es isótropo porque todas sus propiedades no dependen de la orientación. Llegar a ese concepto pues a veces es complejo, ¿no? Es decir, Ariadne tiene en una de sus publicaciones, coge unas cristales de sacarosa y los funde, y entonces pues tiene una especie de estado vítrico. Ahí tendríamos ahí un vidrio de caramelo. Es decir, pues ese estado así intermedio entre el sólido y el líquido es lo que es el vidrio. El origen del vidrio, pues al descubrir el fuego, pues lógicamente descubrimos la alta temperatura. Primero fue la cerámica, luego los metales y finalmente el vidrio. Estudio arqueológico, pues nos dicen que los egipcios no lo inventaron, que lo importaron de Mesopotamia, los ríos Tigre y Éufrates. Algunas teorías profundidades de cobre, al separar las escorias, pues verían ahí cristalizaciones y tal, y entonces empezarían ahí a ver un poco que era un material algo distinto. Los alfareros también, cuando con los barros cocidos, antes el fuego se trasladaba en cestas de mimbre forradas de barro, pues seguramente ahí también habría cristalizaciones, y ya de ahí empezaron a ver un poco que había un material un poco distinto a los demás. Ahí están los dos centros más importantes vidrieros, que podemos centrarlo entre el neolítico y comienzos de la edad del bronce. Como veréis, nosotros vamos a llegar al 2025, con lo cual tenemos que comprimir unos cuantos años
para poder hacer un repaso de la historia del vídeo en una hora. Bueno, ese es un tetraedro de silicio-oxígeno, que es un átomo de silicio rodeado de 4 átomos de oxígeno. Ahí tenéis la distancia interatómica, y esta es la estructura de un vidrio. Es una estructura totalmente desordenada, no tiene orden, no hay dos vidrios iguales, es una estructura totalmente desordenada. Entonces ahí están los tetraedros de silicio-oxígeno con sus correspondientes cationes, el calcio y el sodio, que se van colocando en los huecos que va dejando esa red desordenada, ¿no? Esa red desordenada del vidrio que le hace pues, un material totalmente de la estructura de un vidrio de sílice, calcio y sodio. Los componentes más importantes que lleva el vidrio pues están en ese orden: sílice, alúmina, en ese porcentaje, óxido de sodio, potasio y carbono, magnesio. Esos son más o menos lo que nosotros necesitamos para tener un vidrio. El vidrio ha existido siempre con los vidrios naturales de origen volcánico, que son pues, más que no cristalizados, como la obsidiana, ¿no? La obsidiana es un vidrio que es un vidrio templado, se utilizó para armas, herramientas, joyería. Ahí tenemos una pieza del Museo Antropológico de México, donde si hacemos un análisis, pues vemos que tiene los componentes de un vidrio: sílice, alúmina, calcio, potasio, en fin, eso es un vidrio que no hay otro vidrio, que es el vidrio líbico, que lo traigo aquí un poco porque está en el ajuar funerario de la tumba de Tutankamón, ¿no? Es un vidrio líbico de alto contenido en sílice, y que apareció en el desierto, bueno, está en el desierto de Libia, se supone, según los investigadores, que eso fue debido a un meteorito de hace millones de años que cayó por allí, fundió aquella tierra y consiguió, vamos, se sacó ese vidrio líbico de esa tierra. Pues el pectoral de Tutankamón está con ese escarabajo pelotero, que es de vidrio líbico, ¿no? El británico Howard Carter descubrió la tumba KV62, donde estaba el tesoro de Tutankamón, y desgraciadamente se llevó unas cuantas piezas. La familia, al morir, devolvió unas cuantas, y una de las que devolvió fue un reposacabezas hecho de vidrio y con ribetes de oro, es decir, que es una pieza preciosa que la tenemos ahí en el Museo de Egipto. Los reinados de los faraones de la 18 dinastía marcan la edad de oro del arte del vidrio egipcio, y son las piezas, digamos, más bellas, corresponden a esta época, al rey, vamos, a Amenofis IV, que se llama también Akenatón, ¿vale? El vidrio nace como una función de envase, es para contener algo, es decir, que el vidrio, pues, su función primera es saber qué podemos hacer como una especie de envase para contener agua. La técnica del nuclearena, que es una cosa muy ingeniosa, consiste en hacer una preforma de barro y con una varilla metálica en el centro para poder tener estabilidad y hacerla girar, y entonces la forramos de unas telas o unas pieles o lo que sea, y le vamos enrollando pues hilo de vidrio en estado semiplástico, de tal forma que pues, se pueda ir uniendo. Entonces vamos uniendo el hilo de este, y luego, una vez que está la pieza, el cuerpo, pues se le va haciendo ese tipo de decoración con hilos de vidrio de otro color, el típico del zigzag, en forma paralela, en fin. Estas son las piezas que son muy cotizadas hoy en día en cualquier galería de arte. Estas piezas son enormemente caras, hechas por el nuclear. Es otra. Estas piezas se empezó a hacer en el reinado de Tutmosis III, es decir, estamos hablando de 1479-1425 a.C. Esta es una de las piezas más valiosas que hay hechas con esta técnica: el pez, que es un ungüentario en forma de pez, que tiene la forma de pez. Tuvieron que meter, digamos, la varilla por la boca, hacer la preforma del pez y sacar esa maravilla. Es una pieza más valiosa del vidrio egipcio. La evolución de vidrio decae hasta finales de la Edad del Bronce, debido a los periodos de desastre de las grandes civilizaciones que se produjeron por aquella época, ¿no? Y no vuelven a resurgir hasta el siglo IX a.C., en la Edad del Hierro, donde no hay un resurgimiento de la revolución vidriera. Empieza en el imperio asirio babilónico en Mesopotamia, en Siria y Palestina. Y se descubre en aquella época la técnica de hacer vidrio incoloro, a través del dióxido de manganeso. En el rey asirio Sargón II tenemos ese vidrio prácticamente incoloro, hecho por
prensado, torneado y tallado en bloque, en frío. Es decir, tallar una pieza de vidrio de esas dimensiones pues supone prácticamente un esfuerzo importante, ¿no? En España tenemos en el Tesoro de la Lisera, que es otra pieza que se hace de la misma forma, tallando el vidrio en vivo y en directo. Y llegó a la península seguramente del comercio fenicio, de la producción de mesopotámica. En el palacio del rey asirio Asurbanipal aparece una lupa, la biblioteca de tablillas de cerámica en escritura cuneiforme, con recetas de vidrio coloreado y coloreado, y aparece pues una de las primeras recetas que existen del vidrio, que son 60 partes de arena, 180 partes de ceniza, 5 de cal y tal. También aparece en esas tablillas, en esas 5 tablillas, la construcción y manejo de horno. Tengo que decir que últimamente la inteligencia artificial que está descifrando estas tablillas de escritura cuneiforme y está sacando un montón de datos de la época, es decir, que tenemos la suerte de que esa técnica nueva de inteligencia artificial está descifrando todas esas tablillas. Ahí en el Museo Británico tenemos una especie de biblioteca hecha con libros de tablillas, que es una maravilla. En el reinado de Darío, ya estamos en el 521-485 a.C., florece la artesanía vidriera fenicia. Entonces los fenicios, como los egipcios, pues empiezan a fabricar el tipo de piezas que ellos hacían, son las anforitas y los aríbalos en forma de cinzán y tal. Estos son anforitas de Siria Palestina, y aquí tenemos en Mallorca pues una serie de piezas que se juntan para hacer una especie de collar. Vidrio mosaico. Aquí vamos a empezar ya a tener piezas singulares en esta época. Estamos hablando entre 360 y 300 a.C. con el Nectanebo II, que es la pieza en vidrio mosaico. Consiste en juntar muchas varillas de vidrio de distintos colores y cortarlas de forma transversal, de tal forma que luego las vamos uniendo, todos esos cilindros que vamos cortando, y hacemos piezas de este tipo. Esta técnica nos permite, lógicamente, hacer piezas mayores que con la técnica del núcleo de arena. Con el núcleo de arena eran siempre pues, piezas muy pequeñas, y sin embargo esta técnica nos permite, de alguna forma, pues, esos cuencos más grandes y tal, porque podemos ir uniendo todos esos redondelitos de vidrio y hacer ese tipo de vidrio, ¿vale? Aquí tenemos los típicos pisapapeles. Y este cuenco que está en el Museo Lázaro Galdeano, que está hecho con la técnica del núcleo de arena, que intentamos en el instituto hacer un análisis de este cuenco, pero los gastos de traslado del cuenco al instituto valían tal cantidad de dinero que decidimos no llevarlo a cabo, porque era enorme los gastos de traslado. Bueno, la conquista de Alejandro Magno del imperio asirio babilónico Mesopotamia hace que esa producción vidriera pues entra en declive y no vuelve hasta que se forma Alejandría, ¿no? Y entonces en Alejandría se empieza con los recipientes prensados en caliente, tallado en frío, y se introduce de nuevo la técnica de milifiori que habíamos estado viendo, ¿vale? Y a mediados del siglo I a.C. sale la caña de soplar el vidrio. Esa es la primera revolución que hubo en la historia del vidrio para poder empezar a hacer piezas por el soplado. Es decir, es una técnica que revolucionó, digamos, la historia del vidrio. Se puede soplar en el interior de un molde metálico o se puede soplar al aire. Pues es coger una varilla metálica, la mojas en la masa de vidrio fundido y empiezas a soplar y empiezas a hacer piezas. El soplado no se ha perdido, es decir, que se sigue soplando vidrio. Lo que pasa es que ahora lo hacen las máquinas, es decir, que todas las botellas y todos los tarros y todo lo que veis vosotros en vuestra vida cotidiana está hecho por soplado. Lo que pasa es que son máquinas los que soplan, no son personas, pero hay una máquina de fabricación de botellas que saca no sé cuántas botellas al cabo de la hora, impresionante. Otra pieza singular que nos topamos en la historia del vidrio es los vidrios camafeos. Imaginaros cómo se puede hacer en un jarrón, el jarrón famoso de Parla. No se sabe el origen de este jarrón, no se sabe, pero más o menos pues, está ahí, está en el Museo Británico. Es un vidrio de doble capa, de tal forma que nosotros tallamos la parte azul y descubrimos el blanco. Es decir, que vamos tallando y haciendo esa figura que aparece en el fondo este.
Este vaso tuvo mala suerte porque fue roto por un inglés y tal en un momento determinado. Y luego pues hubo el... A ver, exacto. Y este Philip Pargeter, en 1870, tuvo la amabilidad en su fábrica de hacer una reproducción idéntica del vidrio este de Portland. Aquí tenéis con este sistema, tipo camafeo, pues tenemos Hermitage, como tiene este vidrio. Bueno, esta es la pieza que para mí es más fundamental, vamos, más difícil de conseguir, son los vasos diatreta. Imaginaros lo que es un vidrio de doble capa, estos son dos vidrios unidos, es un cuenco con dos vidrios unidos, y el vidrio que está en el exterior se marca la cenefa y se talla. Imaginaros cómo se puede sacar una cenefa de un cuerpo de vidrio haciendo la talla poco a poco hasta conseguir esa jaula que rodea al vaso diatreta. Es algo espectacular. ¿Bien? En Murcia tenemos una especie de lámpara que está ahí, está un poco averiada y tal. Y luego otra pieza que también es interesante que conozcamos es el vaso de Licurgo. Es un vaso que presenta un efecto dicroico que si nosotros lo vemos con luz reflejada es de color verde, pero si nosotros lo vemos con luz transmitida es de color púrpura. Esto de investigaciones que hicieron, pues encontraron que había partículas de oro y plata, pero que lo más seguro que eso fuese una contaminación. No creo yo que los vidrieros de esa época tuviesen el conocimiento suficiente para meter partículas coloidales de plata y oro dentro del vidrio. Pero bueno, el caso es que la pieza está ahí y es una joya, vamos, es una joya en la historia del vidrio. A la muerte de Teodosio el Grande, la producción vidriera pasa con Constantinopla y con el desmoronamiento del Imperio Occidente, en el que solo sobrevivió, como sabéis, Bizancio, pues acabó uno de los periodos más brillantes de la historia del vidrio, ¿no? Se fabrica vidrio plano con el sistema de soplado, que es soplar, hacer una especie de botellas y donde se le va a cortar la parte de adelante, la parte de atrás se hace una generatriz y se extiende la lámina, ¿no? Es un sistema muy... Ahí tenéis las botellas de soplado donde luego se iban cortando y tal. Entonces esto habría que hacerlo caliente. En 1920 se hacen los discos o cibas, que son otro tipo de fabricación de vidrio plano, pero que se va uniendo para poder formar una ventana. Pues la técnica es la misma, se coge una masa de vidrio, se sopla y lo que se hace es que se aplastan los dos laterales para formar ese disco. El disco que se forma es así, algo parecido. Y entonces aquí en este cuadro de Tintoretto podemos ver dos ventanas hechas con este tipo de acristalamiento, ¿no? En muchos edificios antiguos pues aparece este tipo de vidrio para hacer los acristalamientos de los edificios. La invasión de Italia por los bárbaros hace que los vidrieros pasen a Venecia y la conquista de Constantinopla también hace que los vidrieros bizantinos pues se pasen a Venecia, con lo cual Venecia se convierte en el centro más importante de fabricación del vidrio. Y sobre todo en la isla de Murano, ahí es donde realmente pues, están concentrados los vidrieros más importantes que hay en la época, ¿no? Cómo se van haciendo piezas. Una vez un compañero de aquí de Hoyo me dijo que había traído una pieza de cristal de Murano y que eso no era vidrio de botella, que era cristal. Entonces, bueno, me tuve que convencer de decirle que eso es tan vidrio como el otro, lo que pasa es que el señor le había vendido eso como si fuese cristal y le cobró más de precio. En 1450 este soplador vidriero pues inventó el cristallo, que es un vidrio casi incoloro, y fue un poco revolucionario porque incluso se sometió a que no solamente solo podían trabajar una serie de allí de la zona. Hubo un decreto que solo los nacidos Murano podían trabajarlo, que los demás no podían trabajar ese tipo de vidrio. En el siglo XV o XVI los muraneses trabajaban muchísimo los esmaltes sobre vidrio, pues se convirtieron más en pintores que en vidrieros, es decir, tienen que estar siempre pintando las piezas. Estos vidrieros mantuvieron su monopolio hasta el siglo XVII. Miren, pues aquí tenéis una pieza de este vidriero de allí de Murano, es una copa de Ponsales, vista por otra forma.
otro tipo de copa de él. Es una maravilla de un vidrio turco alto con esas decoraciones. El vidrio blanco también se fabricaba en Venecia con contenidos de plomo y estaño, ¿no? Tuvo mucho éxito porque parecía porcelana, ¿no? Este vidrio que parece imitando a mármol, el vidrio calcedonio. En España, pues en Barcelona, donde aparecen los centros vidrieros más importantes, ¿no? Se concentra ahí un gremio de sopladores y se centró más toda la producción vidriera en Barcelona. Entre los siglos XVI y XVII se multiplicaban los hornos en Cataluña, se hacían piezas de este tipo. A principios del XVIII la fabricación de vidrio decae y entonces Felipe V, que yo creo que fue más Isabel de Farnesio, porque si habéis estado viendo la serie que están poniendo, Felipe V no parecía que estaba muy aficionado al arte, pero vamos, Isabel de Farnesio sí. Pues nombra a Juan Goyeneche para que monte la fábrica de vidrio de Nova Bantam, que está todavía allí activa, no es que esté activa, sino que está allí la fábrica, que no la han derrumbado, que fue la precursora de la fábrica de cristales de San Ildefonso. Se llama de cristales porque realmente hubo una especie de medio acuerdo que los vidrios que tenían del 30% de plomo se le podían llamar cristal. Es un vidrio, pasa que tiene una cantidad de plomo que le hace más brillante, que le hace más lucido, pero es un vidrio igual, pero cuando tiene esos contenidos de plomo pues se le suele llamar cristal. Bueno, pues ahí está como trabajan en la fábrica que podéis ir a verla porque están trabajando con la técnica del siglo XVIII y sacan piezas muy interesantes y muy bonitas, es decir, lo tenemos ahí al lado. Bueno, pues son piezas de estas de tipo de vidrio blanco, tipo porcelana, piezas decoradas con oro, este tipo de jarras preciosas, más piezas de la granja, las lámparas que también son típicas de la zona, los espejos, y esta es una lámpara del salón del Palacio de la Granja, que está muy interesante. Y luego aquí el detalle que cuento que en las costas chilenas se hundió este galeón español con vidrio cargado con vidrio de la Granja, pero como a Carlos III no le gustaba la moda de Fernando VI, pues puso la suya y el galeón sigue ahí, no se ha recogido todavía, con lleno de piedras, y el vidrio no le va a pasar prácticamente nada, es decir, no creo, se puede atacar un poco, pero podrían valer las piezas, pero vamos, nadie se le ocurre sacarlo. Cristal de Bohemia, desde el 1 de enero del 93 Bohemia forma parte de la República Checa, ¿vale? Pues entonces, como Bohemia era muy famosa en la fabricación de vidrio, pues voy a sacar una serie de piezas, como es esta guamanil, que es una pieza preciosa, las copas con fuste en forma de flor, que están muy bien elaboradas. El vidrio en Europa, en Alemania, ¿no? Pues los alemanes están influenciados por los venecianos y entonces empiezan a hacer vasos esmaltados que son de uso comunitario, son vasos muy grandes, con unas decoraciones muy bonitas, y son los famosos Humper y tal, y empezaron a fabricar vasos de este tipo, que están francamente bien. Este es un vaso Humper, son vasos muy grandes, para beber todos, es decir, que todos. Este es otro vaso, también como veis, decorado con escenas de caza. El vaso Pine Glass, que tiene una serie de hilos pegados en el cuerpo. Y este que lo he traído porque dice bueno, se cuenta que cuando se bebía mucha cerveza, ponían luego la copa boca abajo y el que más tiempo tardaba en soplar, es decir, el que más tiempo tardaba que el molinillo funcionara, pues no pagaba la ronda. Y pagaban nosotros que estaban más borrachos todavía que... Bueno, una de las características más importantes del vidrio, junto con su transparencia, es su resistencia química. El vidrio, si algo tiene de valor en el mundo de la ciencia, es que su resistencia química es impresionante. Es decir, la contribución científica del vidrio en la química pues ha sido muy importante, la química o la alquimia, pero vamos. Y aquí Lavoisier fue el padre de la química moderna, fue un investigador que tuvo la mala suerte de nacer rico y en la Revolución Francesa pues lo guillotinaron y lo mataron. Eso es
pero en las vidrieras medievales se fabricaban los primeros objetos para usos químicos, farmacéuticos y clínicos, es decir, debido a su durabilidad química, es decir, que la resistencia del vidrio es muy alta. Bien. Bueno, fue el que inventó la ley de Lavoisier: la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Vamos, y luego sacó el análisis del agua, que estaba formada por oxígeno e hidrógeno. Ahí tenéis una serie de variedades de la resistencia química del vidrio: resistencia al agua, resistencia a los ácidos, a los álcalis, a la lámpara de vapor de sodio, en fin, al encapsulado de residuos, pero lo vamos a ver luego. Es decir, que la resistencia química es esto. Bueno, para que veáis el vidrio, la influencia que tuvo en luz y óptica, en la óptica, ¿no? Si no tuviésemos el telescopio, no hubiéramos descubierto el universo, solo la Tierra, la Luna y la estrella. Gracias al telescopio que aparece por este alemán, en 1608, pues se pudo observar ya el universo, ¿no? Galileo descubrió las cuatro lunas de Júpiter, uno de los satélites naturales más grandes del sistema solar, y luego él se construyó su propio telescopio, es decir, él construyó su propio en 1609, me parece, y en 1610 descubrió los 10 anillos de Saturno, que estaban formados por hidrógeno, helio y sulfuro. Es decir, que Galileo tuvo una intuición muy grande de observar el universo y de reformar el telescopio que él tenía para hacer uno y conseguir pues muchísimas investigaciones. Los últimos telescopios con espejos de vidrio permiten llegar hasta los orígenes del universo, ¿vale? Santiago Ramón y Cajal pudo desarrollar su investigación debido a que vivió la edad de oro de la microscopía, ¿no? Él tuvo acceso a este tipo de microscopios. En el 88 descubrió que el sistema nervioso, incluido el cerebro, está compuesto por entidades individuales que son las neuronas. Tenía su propio microscopio monocular, porque él no usaba un binocular, sino un monocular, porque estaba acostumbrado a mirar por un ojo con el microscopio y por el otro a dibujar sus investigaciones, ¿no? Entonces ahí tenéis un dibujo de él, pero no usó nunca este. En esta época la evolución de la fotografía influye de manera decisiva, ¿no? en esta época. Y Cajal, que era un buen fotógrafo, incluso hacía fotografías que vendía para financiar su laboratorio, pero no usó nunca la fotografía para el microscopio. Se considera como el año del nacimiento de una cámara. No. Edison, bombilla de vidrio de luz incandescente. Hizo una patente en 1880 que duraba la bombilla 40 horas. Con lo cual, pues era bastante. Tiene un filamento de tungsteno y se tiene que hacer el vacío en la bombilla porque si no el tungsteno se volatiliza con la temperatura, ¿no? El gas puede ser un gas, ¿no? Pues ahí tenéis la bombilla de Edison. Y voy a contar una anécdota muy curiosa del sueño interrumpido o el despertador creativo de Edison. Edison, bueno, primero decía que la sociedad dormía mucho, que dormíamos muchísimo y que era una sociedad cavernaria, que había que dormir menos. Entonces él estaba creído que entre el sueño primero y el sueño profundo estaba la fase creativa del hombre. Entonces él, cuando tenía un problema de un invento, pues lo dejaba, se sentaba en una hamaca y se quedaba dormido con una bola de acero en la mano. Cuando empezaba los primeros sueños, la bola se caía al suelo, golpeaba y se despertaba. Entonces podía empezar a resolver los problemas que se le habían planteado. Esas son las teorías que hay. Dalí, que como conocéis a Dalí, pues también quiso hacer este tipo de ejercicio para ver si tenía la fase creativa, y él dice que sí. Pero curiosamente, si os metéis en este tema, en el sueño interrumpido de Edison, veréis la cantidad de gente, de técnicos, científicos que han hecho este experimento para comprobarlo con alumnos y con estudiantes que están, y la verdad es que yo no tengo una opinión muy clara del tema, mejor que cada uno coja su propia opinión, pero es curioso que Edison hiciera ese tipo de ejercicio. De todas formas, él dijo cuando sacó la bombilla: ya podéis dormir menos y trabajar más. Bueno, las lentes de Fresnel, pues de gran apertura y corta distancia focal, nos permiten los faros costeros, pues oye, avisar a la gente, y con este tipo de iluminación se han salvado muchas vidas en el mar, ¿eh? Ahí tenéis las lentes de Fresnel, que también hay que nombrarlas también.
Vamos ahora con un uso del vidrio de forma masiva, donde ya la importancia del vidrio es impresionante. En las vidrieras o vitrales, a través de la historia, el vidrio ha jugado un papel ahí fundamental para hacer este tipo de obras de arte, diría yo. Bueno, la arquitectura románica solo le interesaba la iluminación, no quería más historia que hubiese luz en las catedrales o en los centros donde ellos ponían su vidrio. Sin embargo, la arquitectura gótica pues hace un cerramiento y un soporte iconográfico muy interesante. Además son vidrieras didácticas, aquí porque como están representadas las historias de las Sagradas Escrituras y tal y cual, pues entonces tú puedes seguir un poco a través de la vidriera. Bien, una vidriera prerrománica, esta del siglo IX, está en Alsacia, pues veis ahí ya está perfilado con una especie de pintura de grisalla que va marcando un poco las líneas y tal, lógicamente muy primitiva. Aquí tenéis el Martillo de San Lorenzo, que es la primera vidriera románica española, está en el Museo de Massachusetts, ahí en Estados Unidos. Tipología de ventana, lógicamente del siglo XVII. Este es un ejemplo de vidriera románica, donde aquí digamos que los perfiles, donde van unidos los vidrios, son vidrios de 1 o 2 colores máximo, pues van marcando un poco el dibujo de la vidriera y prácticamente es que no ves nada, ¿no? Aquí tenemos las vidrieras góticas, está el rosetón del Sarmental, de la iglesia de Burgos, que Burgos, la catedral de Burgos estaba pegando a un polvorín que había al lado, y en la Revolución Francesa, cuando se fueron los franceses, lo explotaron y las vidrieras de la catedral de Burgos prácticamente se vinieron todas abajo. Pero quedó el Sarmental porque era la fachada más separada del polvorín. Y tuvimos la suerte, María Ángeles, que está aquí, y yo, de poder analizar este tipo de vidrios, porque hubo que hacer una restauración, y entonces pues tuvimos en nuestras manos todos estos vidrios del siglo XIII que nos vinieron fenomenal para hacer nuestros análisis y nuestras caracterizaciones y tal. Hicimos ahí un trabajo con la encargada de la vidriera de la catedral, que hizo un estudio muy completo, y conseguimos hacer un capítulo en un libro. Bueno, quería simplemente traer un vidrio, el vidrio rojo, ahí tenéis una espectrometría de emisión de rayos X, que parece las bandas de cobre, que parece como si el vidrio tuviese multicapa, como si el técnico hubiese metido el mandril para coger varias veces vidrio, y nos apareció, es el único vidrio que apareció así de tipo multicapa, que nos pareció muy interesante. Los demás vidrios no parecían nada. No sé al final si eso se llegó a concluir y tal, que era multicapa, o es que el propio cobre se iba dispersando en la matriz de esa forma. Bueno, sacó un libro, la María Pilar Alonso Abad, y tuvo la delicadeza de meter un capítulo nuestro en ese libro. Bueno, vidriera gótica del monasterio de las Huelgas, de Burgos, veis ahí la Catedral de León, que tiene 1800 metros cuadrados de vidrieras. El problema que tiene la Catedral de León es que han intervenido muchísima gente y cada uno ha ido con su criterio, y no es igual para unos que para otros. Es decir, que ahí hay vidrios del siglo XX y del siglo XIII, y entonces pues ahí están los técnicos dilucidando si todos los vidrios que se han intentado meter de clavo ahí del siglo XX, pues sacarlos, y no sé, en fin, es un tema que María Clara está más metida en ese tema de la vidriera de la Catedral de León, pero la verdad es que ha habido muchos criterios de restauración de esas vidrieras, pero son 1800. Ahí tenéis las vidrieras, que son espectaculares, la Catedral de Basilea, la Catedral de Chartres, y esta es la vidriera de la estación de ferrocarril de Bilbao, que cuando fuimos mi mujer y yo a Bilbao, lo primero que me impresionó fue la vidriera, y descargué la máquina de fotos para hacer fotos de esta vidriera porque me parecía muy interesante. Es una vidriera que tiene 5 metros de ancho y 3 metros de altura, es una vidriera espectacular. Está hecha por Jesús Recubierta, esta de la Unión de Artistas, y bueno, pues una serie de gente que trabajó en esta vidriera. Si vais a Bilbao por tren veréis que es una maravilla. La estación por fuera, que también es muy interesante. Bueno, vidrieras modernas, pues todas las que queráis, por todas partes se hacen vidrieras. Y hay una aquí que me llamó la atención, que es el hombre de Vitruvio, el hombre de la formación, ¿no? y tal,
de la idea de que tenía Leonardo da Vinci de la perfección del hombre y tal. Bien, pues hay una empresa que se hizo una reproducción del hombre de Vitruvio en vidriera y me ha parecido interesante traerla acá. Ahí tenéis un resumen de más o menos de la vidriera a lo largo de la historia. Bueno, en 1857 Siemens, la casa Siemens, saca hornos para fabricar vidrio por estirado, es decir, estamos hablando de vidrio que se hace por soplado y aquí empiezan a aparecer vidrio por estirado, es decir, es una balsa de vidrio donde se mete una especie de mandril y tal y se va tirando por medio de esos rodillos, ¿eh? Entonces el vidrio estirado, la Corning Glass empieza a fabricar botellas en serie, la famosa, botellas en serie, sí, y la Owen hace la fabricación automática de botellas. ¿Dónde está? Corning Glass, fabricación de bombillas, no de botellas, perdón, bombillas en serie, de Edison. La bombilla de Edison empieza a fabricarse en serie y luego Owen pues saca la fabricación automática de botellas. El vidrio en la arquitectura. Vamos a empezar con el vidrio, con los grandes invernaderos, con los grandes edificios donde el vidrio y el hierro entran a formar parte de ese tipo de arquitectura. El Palacio de Cristal de Paxson pues supuso una culminación de ese tipo de construcciones. Aquí tenemos en el Hyde Park de Londres, en la exposición mundial de 1851, hizo ese monstruo de vidrio y acero, muy interesante, pero tuvo la mala suerte que un incendio feroz lo destruyó. Aquí tenemos el Palacio de Cristal del Retiro, que también es otra arquitectura de vidrio y acero. El Centro Mercantil de México, que este es un interior también, pero está hecho de acero y vidrio. Y aquí la casa de esta señora en Sao Paulo, que hizo una casa todo vidrio, es decir, que prácticamente, excepto las columnas y tal, por lo demás lo hizo todo vidrio. Ella quería estar rodeada de naturaleza y rodeada de tal, y quería verlo todo, ¿no? Pilkington Brothers sale el vidrio plano flotado. Esa es otra revolución de fabricación del vidrio. Hasta ahora estamos viendo que el vidrio flotado, y la Corning Glass pues saca los vitrocerámicos, que luego vamos a hablar de ello. El vidrio flotado consiste en una cosa muy sencilla, es coger la masa de vidrio y echarla en una piscina de estaño fundido. Simplemente es eso. Por gravedad el vidrio se va poniendo en plano paralelo y por gravedad se hacen las láminas de vidrio del tamaño que se considere la mesa, ¿no? Aquí tenéis el vidrio que está fundido sobre un baño de estaño fundido. Por diferencia de densidad el vidrio se queda arriba y sale la lámina. La lámina puede llegar a tener hasta 18 metros de longitud. Ahora veremos un edificio con láminas de 15 metros de altura. Bueno, pues ahí tenéis las fases, donde se echa primero se hace la fundición, donde flota, y luego por una serie de rodillos va saliendo. Cuando hay fallas y tal, pues se va detectando y se va cortando las láminas de vidrio. El vidrio en la arquitectura de vanguardia. Si hay una cosa donde los arquitectos han volcado muchísimo, es el edificio de vidrio. Hay arquitectos como Norman Foster, donde el vidrio para él es fundamental, es más que el cemento o el acero. Es decir, que en la arquitectura de vanguardia vemos edificios por ahí todo vidrio, que lógicamente pues son edificios muy caros de mantenimiento, porque hay que refrigerarlo muchísimo, y entonces pues si hay temperatura de fuera muy alta, pues lógicamente eso vale bastante. Aquí están los estilos arquitectónicos, que no vamos a tratarlo todo, por supuesto, en la primera mitad del siglo XX y la segunda mitad hasta la actualidad. Nosotros nos vamos a centrar un poco más en la arquitectura high-tech, que es la que los edificios de los arquitectos nos va a traer más. Bueno, tenemos el primero, que es el brutalismo, donde veis cómo el exceso de hormigón prevalece sobre el edificio, pero lo ha compatibilizado con vidrio, ¿no? Con metal de vidrio. Aquí tenéis el Departamento de Sanidad ahí de Bilbao, que es un edificio poliédrico y tal, que cada vez que cambia la luz, pues cambia el edificio. Es una maravilla, como va viendo. Siempre tiene una fachada que es distinta en función de la luz. El movimiento metabolista se hace como una especie de módulos, como una ciudad futurista, para cuando haya un crecimiento, cuando haya una sociedad masificada, pues hace ese tipo de arquitectura, que eso se va cambiando y se va quitando, poniendo en función de la demanda. Este
Este movimiento también lo tuvo en Japón, fue el primer ejemplo mundial de arquitectura de cápsula, que tienen 2,3 por 3,8 por 2,1. Es decir, estas cápsulas se pueden conectar, quitar, poner y sustituir. Eso es una cápsula donde vive la gente. Así que para ahora a lo mejor pues, habría que echar mano de este tipo de movimiento. Norman Foster fue uno de los arquitectos que más premiado, príncipe de Asturias, el Pritzker, que es el Nobel de Arquitectura, y entonces pues se dedicó él a hacer edificios muy interesantes de vidrio. Aquí tenéis la marquesina de Bilbao, el City Hall de Londres, la asamblea es una maravilla de edificio, el Pepinillo que le llaman, es el primer rascacielos ecológico que hizo Norman Foster. Y aquí tenemos el Apple Park, es la sede multinacional de Apple, que está ahí en California. Y este edificio, si os dais cuenta, es un edificio que trabajan 12.000 personas, tiene un diámetro de casi medio kilómetro. Es impresionante este edificio que ha hecho Foster allí. Ha costado 5.000 millones, no creáis que es ninguna tontería. Tiene 4 plantas. Han puesto 3.000 hojas de vidrio curvado para poder hacer todo el edificio. El director de Apple estuvo trabajando con Norman Foster y con sus arquitectos porque él quería tener un edificio singular con toda la arboleda que le rodea y que está en su interior y tal. Está rodeado de una serie de persianas de vidrio, es decir, de viseras de vidrio para evitar que se caliente mucho la fachada y para evitar deslumbramientos de las personas que están trabajando allí, ¿no? Tiene los paneles de célula fotovoltaica, con lo cual, con lo que esto genera, más una granja solar que él tiene ahí al lado, pues no necesitan electricidad para ellos, pues, se apañan perfectamente con lo que ellos generan, no necesitan del exterior. Bueno, el neofuturismo es un movimiento artístico de finales del 20, a principios del 21, en todas las artes y tal, y entonces pues en la arquitectura también se manifiesta con este tipo de edificios. El cubo de rugby, donde se van a meter ahí los 1100 años de actividad intelectual húngara, están metidos en ese museo, que es una maravilla, como está hecho este edificio. Aquí tenéis el edificio de Gas Natural, ahí en Barcelona, es decir, es un edificio espectacular, se ve por ahí, debéis de verlo porque es una maravilla. También va cambiando a medida que va cambiando la luz del día. Las 4 torres que tenemos aquí en Madrid, el parque empresarial ahí en el Paseo de la Castellana, que se han construido para algunos en terrenos del Real Madrid. Se han construido en terrenos que eran del Real Madrid, que seguramente procedería y tal igual. Bueno, tenemos la torre Cepsa de Norman Foster y luego tenemos la otra torre todo vidrio de César P. Bueno, pues estos edificios todo vidrio, pues evidentemente son una maravilla, pero refrigerar un edificio de eso vale un dinero. Y este es otro arquitecto que no podemos dejarlo porque es uno de los arquitectos, fue también un premio Pritzker en el año 2000. Aquí tenemos su famosa televisión china, es que es imposible hablar de arquitectura de vanguardia si no citamos a este autor. Fijaros qué edificio es. Este de Frank Gehry es uno de los mejores rascacielos del mundo que ha hecho, que se ha considerado como tal. El Teatro Nacional de Beijing en China, visto de noche. Aquí tenéis el Centro Internacional de Koemi en Pekín. El Museo Marítimo de Osaka, en Japón, el Tornillo de Panamá. Como veréis, los arquitectos no reparan en gastos. En Qatar, este edificio lo cacé viendo el último torneo que hubo de tenis. Me di cuenta que estaba ese edificio y me pareció muy singular. Aquí tenéis otro, aquí tenéis otro. Hay para todos los gustos. Bueno, vidrios coloreados. Nosotros podemos modificar el vidrio de color de la fachada
y conseguir pues tener un confort dentro en el interior. Es decir, lógicamente lo que estamos haciendo es cambiamos todas las características espectroscópicas del vidrio y podemos tener pues un ambiente más cálido y ambientes mucho más agradables, ¿no? Conocido como el hierro, el cobalto, el cromo, el níquel, nosotros podemos variar las propiedades del vidrio y conseguir vidrios coloreados. Aquí tenéis una gama de colores. Esta es una fachada de vidrio coloreado en masa. Y este es el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Este está coloreado pero con un plástico entre dos vidrios. Es decir, este no es vidrio coloreado en masa, sino que el plástico coloreado se introduce entre dos vidrios y podemos conseguir estos efectos como si fuera un vidrio de color, ¿vale? Este es un proyecto que se presentó en Construmar 5. Es una casa hecha enteramente de vidrio, no hay nada que no sea vidrio, toda la estructura de la casa es de vidrio, con la energía solar digamos, consiguen toda la energía necesaria para refrigerar, para calentar y tal. Incluso en el techo han puesto una especie de jardín para cultivar plantas. Es una casa totalmente autónoma. Tiene, como veis, células fotovoltaicas para poder generar más electricidad y tal, pero no hay nada que no se habilite todo. Es un proyecto que se puede desarmar, esa vivienda es desmontable, se puede llevar a otro sitio y tal, pero vamos, no sé qué éxito tuvo en esa feria la casa esta. Vamos, todos estos vidrios que hemos visto de estos edificios que son maravillosos, pero no pueden estar con vidrio normal, es decir, no podemos poner un vidrio normal en una fachada a veces que están inclinadas, que están, digamos, contra la gravedad, porque sería peligrosísimo. Entonces, los vidrios de seguridad tenemos que poner en la fachada y la única forma de asegurar esos vidrios de esos edificios es o templando el vidrio o laminándolo. No hay posibilidad contraria a esa. Es decir, nosotros podemos que esos vidrios tengan mayor resistencia mecánica por si alguno se da un golpe con la pared, que no se caiga abajo, ¿no? Entonces, el templado o el laminado. El laminado consiste en poner una capa de butinal, es una capa de plástico entre dos vidrios, someterlo a una pequeña temperatura y lo dejamos laminado, con lo cual tenemos más posibilidades y más resistencia del vidrio. El templado, pues como todos los templados de todos los metales y todo, consiste en calentar y enfriar bruscamente. El vidrio no se calienta a esa temperatura, se enfría rápidamente y entonces esas tensiones que se generan, eso está observado por la Iscopio. La única pega que tiene el vidrio templado es que si nosotros rompemos el borde, es decir, el cordón de seguridad que tiene el vidrio se hace añicos, es decir, se destruye totalmente. Es decir, que hay que tener muchísimo cuidado con los vidrios templados. El vidrio se puede templar químicamente. He traído este procedimiento porque los móviles que todos pasamos la mano, pues seguramente estamos pasando la mano por un vidrio templado químicamente. Es decir, esa lámina de vidrio que aparece en los móviles es de temple químico. El temple químico consiste en unos hornos con unos baños de sales fundidas de nitrato potásico, entonces cogemos el vidrio y lo metemos ahí. Vamos... la parte baja, digamos, sería el vidrio, que está con iones sodio, y la parte del baño de sal potásica es el ion potasio. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros calentamos durante un tiempo, pues hay un cambio, que se van cambiando, salen los iones del sodio del vidrio y se van metiendo iones potasio. Como los iones potasio tienen un radio iónico mayor, pues se crea una capita a compresión en la superficie del vidrio de una micra, lo suficiente para que hagan que el vidrio tenga una resistencia mecánica muchísimo mayor. Entonces todas las láminas esas que le ponemos a veces de protectoras, incluso la propia lámina del móvil, está hecha con este tipo de sistema, de temple químico para evitar. Hay algunos edificios como este, que está hecho con vidrio templado, es decir, es un vidrio curvado y templado químicamente. Es un procedimiento caro porque se necesitan muchas horas, pero lógicamente la resistencia mecánica es muchísimo mayor, es mayor que en el templado. Bueno, esta es una diapositiva que es interesante porque cuando nosotros tenemos un vidrio que le da el sol, una parte se transmite, otra se refleja y otra pasa a través del vidrio, se transmite a través del vidrio, una parte pasa a través del interior y otra se refleja. Vale. Pues entonces con este vidrio y con toda la tecnología que hay alrededor del vidrio nosotros podemos jugar para que si estamos en una zona muy calurosa tengamos más reflexión que transmisión, y si estamos en una zona muy
de mucho frío, por lo más es que pase la mayor cantidad de sol. Y eso podemos jugar, y entonces eso es lo que tienen que hacer los arquitectos cuando definen un edificio, es decir, jugar con esa característica del vidrio para ver si queremos que caliente más o caliente menos. El factor solar es la cantidad de energía que atraviesa y que se transforma en calor. Ahí tenemos la distribución de energía. Miren, este edificio, el walkie-talkie, la luz reflejó en la fachada y se cargó un Jaguar XJ. Es decir, que reflejó tanto en el coche que estaba aparcado que fundió parte del coche. Es decir, yo he tenido una experiencia con mi mujer yendo al aeropuerto en una hora determinada, ya en un día no sé qué, que nos dio un fogonazo en un edificio que hay pegado a la autopista y nos dejó ciegos, nos echó a la cuneta. Es decir, que los vidrios, los edificios, todo vidrio no puede estar muy cerca de las autovías porque lógicamente son peligrosos. Bueno, pues eso lo que pasa es que es un efecto, se produce cuando tenemos un coche con las ventanillas cerradas, se produce el efecto que se llama invernadero, es decir, que la energía del sol, la radiación, que es de onda corta, atraviesa el vidrio muy fácilmente y calienta todo lo que hay dentro del coche. Pero esa energía que sale luego de todo ese material calentón, pues no puede devolverse porque ya es una energía de onda larga. No atraviesa luego la ventanilla, con lo cual se va calentando poco a poco y por eso pues, no podemos estar dentro de un coche con las ventanillas bajadas. ¿Vale? El vidrio es la energía renovable. La fachada fotovoltaica utiliza la pared del edificio para la generación de energía sostenible. Son células fotovoltaicas que están integradas en el edificio y convierten la luz solar en energía eléctrica. Cuando la luz incide en el vidrio fotovoltaico, los fotones de la luz excitan los electrones del material semiconductor, que suele ser silicio o teluro, creando una corriente eléctrica. Bien, pues esta es una célula fotovoltaica donde veis que el vidrio pues, juega una parte fundamental ahí para preservar pues, todo el encapsulado de los recubrimientos. Aquí tenéis un edificio con células fotovoltaicas, veis que no afecta demasiado al edificio. El edificio está con sus paredes de vidrio y lateralmente se colocan estas células que van a generar energía eléctrica. Aquí tenéis el pabellón principal, ahí la primera edición bienal solar, con células fotovoltaicas incluso de color. Vidrio de cámara o doble acristalamiento, que es lo que actualmente se está poniendo en muchísimos sitios. Es decir, vidrio de cámara, donde ahí en el interior podemos poner aire, gases de baja conductividad, de baja temperatura de condensación, o también vidrio que absorben el infrarrojo. Si colocamos un gel acuoso, pues tenemos ya un vidrio cortafuegos. Si colocamos una persiana en el interior de la cámara, pues tenemos un vidrio pantalla. Es decir, que podemos jugar muchísimo hoy día con los vidrios. Este es un vidrio doble acristalamiento, donde en el interior podemos colocar lo que queramos. Aquí hay, en esta edificación, lo que se ha metido es una película de agua. La película de agua para evitar que el calor de la luz solar entre y para evitar que las pérdidas de calor interior salgan de fuera. Hubo en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, tuvimos un proyecto con ellos de hacer este tipo de fachadas con agua, de tal forma que la temperatura del agua fuese geotérmica, es decir, la cogiéramos, se cogiese del subsuelo para refrigerar el edificio. Es un proyecto que se quedó a media porque realmente el problema que teníamos es que los vidrios pesan mucho y hacer una caja de vidrio para que luego no se pandee y tenga las características de linealidad, pues era complicado. Bueno, pues aquí si habéis visto la película Perfect Day, pues veréis que con vidrio electrocrómico, pues con un interruptor podemos hacer que el váter sea transparente o translúcido. Esa voluntad, el que quiera puede dar, el que no puede no puede dar. Bueno, pues eso debido a un trióxido de tungsteno que se coloca en una de las paredes del vidrio y con un interruptor lo podemos generar corriente y hacerlo que esté translúcido o que esté transparente. Vidrio para absorción de la radiación de rayos X. Cuando solo vamos a hacer una radiografía de rayos X, normalmente el que nos hace se va a un cuarto distinto, ¿no? Y nos ve a través de una pantalla. Pues esos vidrios en pantalla son debido a que tienen una alta contenido en plomo para evitar que los rayos X no les afecten, ¿vale? Pueden llegar a tener hasta 1 metro. Ventanas de reactores nucleares pues consiguen a base de capas de vidrio al plomo tener este tipo de rayos X. Para
los residuos radiactivos, y más ahora esto que parece que se está activando de nuevo, pues unos investigadores han ideado almacenarlos con un sistema que se llama vitrificación. Consiste en fusionar con material de vitrio por todos los residuos y hacer una especie de tubo de vidrio sin evitar que se puedan liberar. Los primeros ensayos se han hecho con residuos de yodo, 129, es un isótopo radiactivo que tiene una vida media de 15,7 millones de años. Imaginaos, pues estos son los tubos de vidrio donde están fundidos todos los residuos nucleares. Los vitrocerámicos son materiales policristalinos. Se producen por una cristalización de un vidrio base, es decir, vamos a generar una serie de cristalitos en un vidrio que es amorfo y obtenemos los vitrocerámicos. Combinan vidrio y cerámica, hay una dispersión uniforme y poseen una amorfa del vidrio base, ¿no? Tienen una transparencia óptima, un coeficiente de dilatación térmica muy baja y soportan 700 grados sin deformarse. Pues eso lo tenemos en nuestras vitrocerámicas que tenemos en casa, o en el espejo del telescopio que se pusieron también vidrio vitrocerámico para poder soportar temperatura, ¿vale? Aunque el vidrio templado resiste temperatura de 250, queda muy por debajo de los vitrocerámicos, ¿vale? El vidrio alemán Otto Schott pues, sacó los vidrios Durán, y la Corning sacó el vidrio Pires, que os sonará muchísimo a todos vosotros, ¿no? Que tiene una durabilidad y una resistencia calórica y química muy alta y se utiliza en laboratorios de química, en biología, en calentadores, y se utiliza muchísimo. Su coeficiente de dilatación es muy bajo y reblandece a 825 grados centígrados y resiste el choque térmico. Los vidrios borosilicato, pues habéis visto en utensilios de mesa y también en laboratorio. El laboratorio es fundamental. Todos los laboratorios del mundo utilizan el vidrio para hacer todas sus pruebas y hacer todos sus ensayos y tal. Nosotros teníamos en el instituto hasta un soplador de vidrio para que nos hiciera toda la arquitectura de los ensayos que se iban a hacer, ¿vale? Fibras ópticas constituyen una de las aplicaciones más revolucionarias del vidrio, ¿no? En las comunicaciones de la transmisión de imágenes. La primera aplicación la hizo el físico y el primer endoscopio para observación y captación de imágenes en cavidades ocultas en el año 1930. En 1970 se instala la primera conexión telefónica por cables de fibra óptica y en el 1988 el primer cable transoceánico. No he traído lo de la fibra óptica porque era un poco complejo explicar el mecanismo, pero realmente es un vidrio, es un hilo de vidrio que tiene otro de un coeficiente de refracción mucho más pequeño, entonces la luz va pasando, va rebotando en las paredes del vidrio, en el núcleo del vidrio, hasta que llega al final. Entonces en el final de esa fibra de vidrio pues hay unos elementos que van traduciendo esa luz y la van convirtiendo en señales luminosas, áudicas o lo que sea. Fibra de vidrio es uno de los materiales más utilizados en la fabricación de automóviles, que hace piezas más resistentes y más fuertes. A excepción del Ferrari, a excepción del capó, que es de aluminio, todo el coche es de fibra de vidrio. Los barcos que antes se hacían de madera, pues también se hacen de fibra de vidrio. Bueno, aquí entramos en un tema un poco bonito y complicado. El arpa de vidrio. Fue creada por este irlandés, fue el primer virtuoso de los vasos musicales, y entonces, bueno, pues él tocaba, tocó la música acuática de Händel, entonces tocaba con las manos humedecidas y, bueno, sacaba sus melodías. Lo que pasa es que tuvo, debido a un incendio, pues tanto el inventor como el equipo se... Pero en la armónica de vidrio fue inventada por Benjamin Franklin, que era muy aficionado a la música. Son unos platos de vidrio que van atravesados por un eje. Él dijo, cogió una máquina de coser y un vidriero y dijo, oye, yo quiero hacer esta armónica de vidrio. Entonces con el pedal de la máquina va girando el eje y los platos van girando y él con las manos humedecidas va tocando el aparato, la armónica de vidrio. Aquí veis cómo se toca. Pero la calidad del sonido, imaginaros que inspiró a Mozart, a Beethoven, a Strauss, a toda esta serie de escritores a escribir obras dedicadas para este instrumento. Yo me he quedado alucinado porque no lo sabía. Es decir, que hay 400 piezas escritas para este instrumento de música, la armónica de vidrio. Paganini dijo que era el órgano de los ángeles. Aquí está Benjamin
Franklin, y fue un fenómeno musical en las cortes europeas. Pero cayó en desuso por la sencilla razón. Primero, en un concierto de música con este instrumento se muere un niño y lo achacan al instrumento. Luego empezaron a tener gente que tenía problemas de insomnio, problemas de no sé qué, total, que fue el declive de este instrumento. Y luego hubo un médico tan atrevido que dijo que puesto que el señor que toca el instrumento lo toca con las manos humedecidas, como el vidrio lleva plomo, pues ese plomo va a pasar al organismo y lógicamente va a morir de saturnismo. Es decir, un vidrio que funde a 1500 grados, vamos a poder con las manos conseguir sacar el plomo del vidrio. El caso es que ese instrumento vino en declive, pero fue una revolución en todas las casas europeas porque todos querían un concierto con ese instrumento. Aquí está la flauta de vidrio de este señor que ganó una medalla de plata. El berrófono, que es de Sacha Recker. Este es un director con tubos de vidrio afinados abiertos en un extremo, pues consigue sacar un sonido, ¿no?, especial. Este es un músico alemán que fabrica instrumentos de vidrio y además es director del Conjunto Sinfónico de Impetro. Y este señor está, digamos, activando la armónica del vidrio y está tratando de localizar las partituras de los clásicos, porque se han perdido muchas, de las 400 y pico que había, hay muchas perdidas. Entonces está tratando de sacar y activando un poco lo de la armónica del vidrio. Aquí tenéis el Sena musical, un nuevo templo de la música. Otra vista para acabar con el tema música. Y aquí tenéis el Piano House, que es un auditorio hecho enteramente de vidrio. En el violín hay una escalera mecánica para que puedan subir y cualquier compositor, su máxima ilusión es tocar en este auditorio hecho todo en vidrio. Vidrio en la aplicación de medicina que no está acabado. ¿Vale? Bien. Bueno, en la época medieval pues, se utilizaban las ruedas de orina para diagnosticar enfermedades, que si la sífilis, que si esto, que si otro. Bien, pues con el color, con la consistencia y tal, pues se podían sacar, ellos sacaban algunos cómo estaba el cuerpo. El matraz de orina, de vidrio, transparente, se convirtió en un símbolo del médico medieval. Ahí tenéis una imagen de época, enseñando el matraz, y aquí tenéis el doctor de la orina, de este autor que está ahí observando el matraz, ¿vale? Antes de las lentes de vidrio, en el vidrio oftálmico, pues el árabe usa las piedras de lectura, que son cristales de cuarzo que pulen y entonces pueden pasar por encima de los tratados y poder leer, ¿no? Las primeras lentes para este fin fueron fabricadas en la vidrería de Murano, en el año 1300. Y según los expertos, la gafa dice que es uno de los quinto inventos más importantes después de los descubrimientos de fuego y ruedas. Bueno, son criterios muy cualquiera. La innovación consiste en unir dos lentes mediante un remache, como eje de giro, que son los anteojos binoculares. ¿Vale? En el siglo XV la gafa se hace una sola pieza, que son los famosos quevedos, que lo recogemos nosotros en el libro del vidrio. Y luego Benjamin Franklin, el que ya habíamos visto antes, pues también saca las lentes bifocales. Él tenía problemas de visión y entonces desarrolló eso. Entonces hace unas gafas con vidrio, uno menos convexo que otro, para lejos y otro para ver. Eran dos segmentos de vidrio. Luego lo que hizo posteriormente es meter una especie de D dentro del vidrio base para tener las gafas bifocales que no fuesen tan vastas como aquellas. Pero vamos, hoy día las gafas de vidrio prácticamente no se usan las orgánicas. Lo que pasa es que en determinados casos, como por ejemplo si estás frente a un horno con muchísima temperatura, las gafas orgánicas no te valen. O si estás en una empresa donde hay muchísimo polvo, por las gafas, si tienes que andar limpiándolas continuamente, el orgánico tampoco te vale. Entonces hay una aplicación, digamos, un poco sui generis. En algunos casos pues, es preferible usar gafas de vidrio, pero realmente se usan poco porque pesan mucho, claro. Una prótesis de vidrio, los ojos de vidrio, ¿no? Pues estos sopladores de vidrio en Venecia ya desde el año 1755 iban haciendo esto. Esto no es ninguna tontería. Esto supone que cambiar la vida de una persona, es decir, el estado anímico de una persona que ha perdido un ojo supone muchísimo, ¿no? Y entonces estas prótesis conseguían que la persona pudiese hacer una vida más o menos normal y tal y cual, y tener otro aspecto para poder tratar con la gente. Así que de prótesis.
Actualmente se están haciendo acrílicas. Y aquí tenéis el último soplador de vidrio que queda en el mundo, que trabaja en Londres, que es el que hace con su mechero y su tal, pues consigue hacer sus ojos de vidrio. Es el único que queda en la actualidad. Bueno, biovidrios. Vamos a meternos en un campo así para que os suene un poquito los biovidrios. En los años 70 el profesor Harry Hell y colaboradores descubrieron los biovidrios activos que en contacto con suelos fisiológicos forman una capa de hidroxiapatita carbonatada que favorece su biocompatibilidad y su integración en el hueso. Es decir, vamos a hablar ahora de materiales que se usan en medicina para regenerar el hueso y para que el hueso vaya creciendo con este tipo de material. Es el bioglass. El índice de bioactividad se mide con el tiempo necesario para que el 50% de la superficie de un implante se una al hueso. Este es el profesor Larry Henk, de Ohio, descubridor de la bioactividad. El bioglass es un vidrio de silicato capaz de adherirse a un cuerpo humano. En contacto con la sangre provoca una disolución superficial, libera calcio y fosfato y sílice soluble. Y la capa de fosfato se integra en las fibras de colágeno del hueso dañado y lo regenera. ¿Vale? El bioglass se ha implantado ya en más de 1,5 millones de personas para la regeneración ósea de los huesos. Han sido capaces de eliminar bacterias que los antibióticos no lo habían conseguido. Un biovidrio, tenemos aquí, se forma la capa de carbohidroxiapatito y se une al hueso. Aquí tenéis ya una fotografía del compuesto. Esta es una pasta para eliminar la hipersensibilidad dental, que a veces te da dolores bastante grandes, ¿no? Pues esta pasta de dientes ya contiene partículas de bioglass. El vidrio biocálcico se disuelve en la saliva y libera calcio y fosfato. Cuando la saliva también tiene fosfato de calcio, pues se hace una sobresaturación de este producto que se deposita en los dientes y evita que tengas ese problema. La última composición de esta pasta tiene flúor y esto ya está patentado en el Reino Unido, que ya está en el mercado. Esta pasta de bioglass se está utilizando ya en la actualidad. El Mirallet, este está ya patentado en Estados Unidos, cura heridas crónicas de diabetes y úlceras incurables con tratamientos convencionales. Es decir, que las fibras de vidrio se biodegradan, se liberan iones de borato y calcio que llegan a la herida, eliminando algunos patógenos y estimulando la curación. El Mirallet son unas fibras de vidrio. Líneas de investigación actuales que he preguntado y tal, y ya con esto acabamos. Nanopartículas de vidrio bioactivo liberan iones de zinc que matan células del cáncer de mama sin eliminar las células sanas. Para la osteoporosis, nanoesferas de vidrio bioactivo que liberan iones de estroncio para incorporarlos en células madre. Y un equipo del Hospital 12 de Octubre, por cierto trabaja allí mi hija, y la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado unos mesoporosos, un mesoporoso activo que pueden reemplazar injertos óseos tradicionales. Y la Universidad de Málaga y el ICV de Madrid, que me supongo que Vicky tendrá que contar, vamos a hablar algo de eso, que han desarrollado biovidrios para construir andamios que imitan la estructura ósea. Estos son datos. Bueno, pues hemos pasado del ungüentario de pez de la dinastía 18 al año 2025 con los biovidrios. Hemos hecho ahí un recorrido impresionante de cómo el vidrio ha ido evolucionando en todo ese tipo de vidrio. De la parte de biovidrio no podría contestar mucho porque yo no estoy metiendo esos proyectos, pero de la parte pues sí. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco, por esta charla tan interesante y tan extensa en todo el periodo de tiempo que has cierto. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Por favor, preguntas cortas, respuesta breve. No vamos a establecer diálogos ni a hacer reflexiones en voz alta. Para eso tenemos luego el acto social posterior. Siempre lo digo, nunca me hacéis caso. Pues yo lo digo con un poco más de énfasis porque a las 9:30 juega en Madrid y ya le digo que pero puedo perder un par de preguntas.
Gaspar. Gaspar, sí. Me ha encantado tu presentación, muchísimas gracias. Una pregunta rápida, el vidrio tiene un módulo elástico bastante alto, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué no se usa más como elemento estructural? No, sí se usa como elemento estructural. Es decir, el cañón del Colorado está hecho con vidrio. ¿Perdón? El cañón del Colorado, la pasarela está hecha con vidrio. Lo que pasa es que el vidrio ahí trabaja con presión. Y el vidrio a compresión tiene tanta resistencia mecánica como un metal. Es decir, que el vidrio a compresión no tiene problema. El problema tiene atracción. Cuando el vidrio trabaja atracción es donde hay posibilidad de que se... Y bueno, pues hay muchísimos vidrios. La mayoría de estos edificios, pues los vidrios están sometidos a una resistencia mecánica alta, claro, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Sí. En el vidrio que se transforma de transparente a opaco, Sí. ¿ahí hay un cambio de orientación de los electrones o qué pasa? Para Es que una vuelva capa opaco? es una capa de tungsteno que se le pone de tal forma que lo que hacen es con una especie de corriente eléctrica cambiar, hacer que los iones de litio vayan hacia el wolframio y tal, y cambie un poco la Pero no es una capa, el vidrio, es una capa, es la capa la que hace eso. Vale, vale. Capas del vidrio tenemos las que queramos, podemos hacer con el vidrio lo que queramos porque hay multitud de capas anti-vaho, anti-humedad, no sé qué. Hoy el vidrio en capas pues es fundamental y tal. Luego hay que tener cuidado que el vidrio tiene dos caras, la cara estaño, que es la que está pegando a la y la cara al aire. Entonces los arquitectos tienen que tener muy claro cuál es la cara que tienen que utilizar hacia el exterior. No tiene que ser la misma cara, porque el vidrio tiene dos caras. Bueno, pues para ir terminando, Juanjo le va a hacer entrega a Paco de un obsequio, un recuerdo de esta charla que, bueno, lo único que creo que va a tardar un poco en terminarlo, pero...